Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Adriana Cárdenas, soy la coordinadora de la Clínica Infantil con Subsidio de la UCI Pediátrica, en reemplazo de la doctora Pardo, que como muchos saben, se acaba de pensionar. Es un gusto y un honor para mí presentar a nuestro residente de la Universidad del Rosario de primer año, Mauricio Sarta, con esta charla, Actividad Eléctrica del Corazón y Fisiología de las Arritmias. Y también agradecer especialmente al doctor Arenas, que va a estar presente en esta revisión, y a los aportes que va a hacer. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, Mauricio, sí. Bueno, muchas gracias, doctora Cárdenas, por la presentación. Como ya lo dijo la doctora, mi nombre es Carlos Mauricio Sarta Mantilla, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de Rosario. El día de hoy hablaremos sobre actividad eléctrica del corazón y fisiología de las arritmias. El contenido de la presentación, pues inicialmente tendremos una introducción breve, posteriormente hablaremos del potencial de acción cardíaco y de la conducción eléctrica del corazón. Luego hablaremos del electrocardiograma, las principales arritmias y algunos mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, pues desde el punto de vista cardíaco, pues, las células del corazón desempeñan funciones distintas, pero debemos tener claro que todas estas son activas desde el punto de vista eléctrico. Las células del corazón, al igual que las neuronas, son excitables y van a generar potenciales de acción, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha. Normalmente la señal eléctrica del corazón se origina en un grupo de células que está situado en la parte superior alta de la aurícula derecha, que se va a despolarizar espontáneamente para extenderse a lo largo de todo el corazón de una célula a otra. El potencial de acción se va a propagar por todo el corazón, por todas las células, y va a formar unas vías de conducción especializadas. Los potenciales de acción los podemos caracterizar o los podemos clasificar en dos grupos basados en la velocidad en la fase ascendente, donde tenemos potenciales de acción lento, como son los del nodo sinoauricular, los del nodo auriculoventricular, y potenciales de acción rápidos, como los que se generan en los miocitos auriculares, en las fibras de Purkinje y en los miocitos ventriculares. En la gráfica de la derecha vamos a observar, como ya les dije, los diferentes sitios del corazón donde se van a generar, cómo se van a generar esos potenciales de acción, y podemos ver que en el nodo sinoauricular tenemos un potencial de acción de fase lenta diferente al del músculo auricular, donde tenemos un potencial de acción de inicio rápido, que lo clasificamos y lo vemos así, es por la morfología que tiene la primera fase del potencial de acción en la fase ascendente. Entonces, hablemos acerca de ese potencial de acción y cómo se da a lo largo del corazón. Tenemos que los cambios en el potencial de membrana van a estar determinados por el flujo de iones a través de los canales regulados por voltaje. El tiempo en el que un canal está abierto y permite el flujo iónico depende del voltaje de la membrana. Tenemos un potencial de membrana en reposo que va a estar determinado por los canales de potasio, donde tenemos por los canales de potasio y por la bomba sodio-potasio ATPasa, donde vamos a tener un potencial de acción en reposo, o pues un potencial de membrana en reposo que va a ser negativo. El tiempo en el que un canal está abierto permite el flujo de esos iones a través de este, y va a depender va a depender de la entrada y del voltaje que tiene esta membrana. Lo que debemos tener claro es que las curvas de actividad e inactividad pueden suponerse las unas con las otras, y vamos a tener las cuatro fases, del potencial de acción. Las células cardíacas no solo expresan canales de sodio, de potasio, sino que también se han encontrado algunos otros receptores, como los receptores, otro tipo de canales, como los canales de sodio NAP 1.5, y también otro tipo de receptores de sodio como el NAP 1.4, que normalmente se encuentra en el músculo esquelético.
Dependiendo de cuál de estos canales interviene en la fase, vamos a ver la morfología en la gráfica del potencial de acción. Aparte del canal de calcio de tipo L, los miocitos cardíacos también pueden expresar algunos canales de calcio de tipo T, y muchas de las enfermedades que podemos ver y de las arritmias van a estar relacionados con este tipo de canales de tipo T. El papel de la corriente de calcio en el nodo sinoauricular, al igual que en otras corrientes en la membrana, en la membrana va a depender del tiempo y del voltaje. Y esto va a construir o va a constituir la actividad de marcapaso del corazón. Ese potencial de acción, ¿cómo va a viajar a través del corazón y de los miocitos y de las células cardíacas? Entonces, en el corazón se producen dos tipos fundamentales de potencial de acción, como lo dijimos anteriormente, y como se puede ver en la figura de la derecha, donde tenemos el potencial de acción de respuesta rápida y el de respuesta lenta, con su fase del periodo refractario y el periodo relativo refractario. Entonces, tenemos que el potencial de acción cardíaco lo vamos a dividir en 4 fases. La fase 0, en 5 fases, perdón. La fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase ascendente rápida del potencial de acción, la fase 0, la que podemos ver acá en la gráfica de la izquierda, la vamos a denominar fase 0 y esta va a estar determinada principalmente por la entrada de sodio a la célula. La fase ascendente rápida va seguido de un periodo de repolarización que va a ser muy precoz y es el que vemos ahí la muesca donde está marcado el 1 en la gráfica de la izquierda en la parte superior, y luego se va a producir una fase de meseta que va a persistir durante 0.1 a 0.2 segundos. Después, esta membrana se va a repolarizar y va a entrar en una fase de repolarización donde vemos que se va a volver el voltaje de la membrana o el potencial de membrana se va a volver más negativo. Y finalmente tenemos la fase 4, que es la fase de recuperación del estado de reposo de polarización de la membrana. Esos potenciales de acción y esa actividad eléctrica del corazón va a viajar de una célula a otra a través de las uniones que están entre una célula y otra, y va a determinar el flujo de entrada de los iones, y va a ir despolarizando la célula que tiene a su lado. En cuanto al potencial de acción, en la fase 0, como ya lo vimos anteriormente, vamos a tener que la entrada de sodio es el principal determinante de la fase 0. En la fase 1, la salida de potasio y mantenido por la bomba sodio-potasio TPase y los canales de calcio van a mantener este potencial de membrana hacia un estado positivo, por así decirlo, y se va a mantener un estado positivo durante un periodo que sería de meseta, que sería la fase 2, donde se da la entrada de calcio. Posteriormente, estos canales de calcio se inactivan o se cierran y empieza la salida de potasio para irse negativizando la célula, y llega el potencial de membrana con la salida de potasio y la corriente de potasio, como lo podemos ver en la gráfica en la parte inferior. Entonces, ¿cómo se da la conducción de esas fibras? Entonces, los impulsos van a circular fácilmente a lo largo del eje longitudinal de la célula, pues, o sea, en un sentido anisotrópico, es decir, por la membrana lateral, no por la membrana longitudinal, y o se da, como lo veíamos en la gráfica anterior, por las uniones en hendidura. La fibra va a experimentar un cambio súbito desde un valor en reposo que está de menos 90 hasta llegar a un umbral de aproximadamente menos 65 milivoltios. Y este cambio y estos cambios en la corriente de la membrana celular corresponde a la entrada de sodio, que produce una rápida despolarización de la célula. Entonces, ¿cómo se da la excitación de las fibras cardíacas? La excitación del corazón suele producirse de una forma ordenada, lo que va a permitir que se dé un bombeo de sangre, o que la función de bomba del corazón se dé de una manera eficaz.
Esta excitación ordenada se produce gracias a un sistema de conducción que está estrechamente coordinado y que se va a llevar de célula a célula a lo largo de todo el corazón. El nodo sinoauricular es el marcapaso del corazón e inicia la diseminación de los potenciales de acción por toda la aurícula. Luego de que se da la diseminación de ese potencial de acción a través del nodo sinoauricular, las células se van a activar y van a excitar las células del nodo AB. Y en el nodo AB se va a retrasar ese impulso, o sea, va a disminuir como la ayuda a que no se despolaricen inicialmente las aurículas y posteriormente los ventrículos para que se dé para que los ventrículos se alcancen a llenar y se dé una función de bomba efectiva. Y esto va a estar controlado por el sistema nervioso, como lo hablaremos más adelante. Como veíamos, tenemos el nodo sinoauricular y pues es el principal determinante de la frecuencia cardíaca y es el que lleva la función de marcapaso del corazón. Entonces, el corazón normalmente tiene 3 tejidos con actividad de marcapaso intrínseca: el nodo sinoauricular, el nodo AB y las fibras del Purkinje. El nodo sinoauricular mide aproximadamente 8 milímetros de longitud y tiene un grosor de 2 milímetros y se va a localizar en la zona superior, en el surco situado entre la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. El término de marcapasos va a hacer referencia a la despolarización espontánea tiempo dependiente que da lugar a un potencial de acción en las células, como lo hemos venido hablando a lo largo de la charla. Hay 2 principios fundamentales para que se dé esta actividad de marcapaso o para que podamos hablar de la actividad de marcapaso. El primer principio es que las corrientes de la membrana se despolarizan o sea, se despolarizan primero las membranas y va a producir una hiperpolarización para que los ciclos sean regulares y se dé una repolarización espontánea. En segundo lugar, es que las células interaccionan durante la fase 4 y van a cambiar su potencial de membrana de menos 70 a menos 50 milivoltios en el nodo sinoauricular y en el nodo AB entre menos 90 y menos 65 milivoltios, lo que hace que estas fibras sean de una conducción más lenta y se pueda dar todo el llenado de las cavidades cardíacas. ¿Cómo se da y cómo, o por qué se da ese flujo y esos potenciales de acción? Principalmente van a estar determinados por las corrientes de membrana y el voltaje dependientes. Entonces está la corriente de calcio, la corriente de potasio y la corriente F, de la sigla en inglés FANI, donde controlan la ritmicidad de ese nodo sinoauricular. Entonces, el nodo aurículo-ventricular, hablemos un poco del nodo aurículo-ventricular. Este está situado inmediatamente por encima del anillo aurículo-ventricular. Este nodo es un marcapaso secundario. Cuando el nodo sinoauricular falla, el nodo aurículo-ventricular es el que va a tomar como la conducción y como esa función de marcapasos del corazón. Y al igual que el nodo sinoauricular, la ritmicidad de este nodo va a depender de la corriente de los iones. Entonces va a depender de la corriente de potasio, de la corriente de calcio y de la corriente F. En cuanto a las fibras de Purkinje, pues sabemos que es un sistema que se da y que se origina en el nodo AB con el haz de His, que se divide para formar 2 ramas, la izquierda y la derecha. La rama derecha conduce la señal eléctrica hasta el ventrículo derecho, como lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, y la rama izquierda conduce las señales hasta el ventrículo izquierdo. La anatomía de la rama izquierda puede ser variable. Con frecuencia se va a dividir en dos ramas principales: el fascículo anterosuperior, que es el que está marcado con el que tenemos acá marcado, y el fascículo posteroinferior izquierdo, que es el que va a conducir toda la actividad eléctrica hacia la parte inferior del corazón. Las células de Purkinje tienen un ritmo de marcapaso intrínseco, como lo hemos venido hablando, pero este va a ser mucho más lento que las fibras del nodo sinoauricular y del nodo AB, con aproximadamente 20 latidos por minuto o menos. Estas fibras
pues se convierten en marcapasos cuando los otros dos nodos van a fracasar en su acción y va a conducir y vamos a tener una frecuencia cardíaca de aproximadamente 20 latidos por minuto. A diferencia de los potenciales de acción y el potencial de membrana de las células del nodo sinoauricular y del nodo AB, acá van a intervenir cuatro corrientes de iones. Entonces, la corriente de sodio, que es la que no está presente en el nodo sinoauricular y en el nodo atrioventricular, la corriente de calcio y la corriente de potasio y la corriente F. La diferencia ahí con los otros dos marcapasos es la corriente de potasio. ¿Cómo se da la conducción a través de las fibras cardíacas? Entonces, en el interior de cada aurícula, el potencial de acción se va a propagar a lo largo de los miocitos cardíacos a través de las vías directas o a través de las vías de conducción de las propias células de la aurícula, de los miocitos auriculares. El potencial de acción auricular va a depender de tres corrientes de la membrana dependientes de tiempo y de voltaje, que son la corriente de sodio, la corriente de potasio y la corriente de calcio. El músculo auricular tiene cuatro ramas de conducción especiales, que es el haz de Bachmann o el tracto intraauricular anterior, y que va a estar pues dentro de las aurículas, las vías internodales anterior y la media, y la propagación se va a dar de las aurículas hacia los ventrículos en un eje de derecha a izquierda y hacia abajo, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces, inicialmente empiezan del nodo sinoauricular, va a viajar al nodo AB, luego se despolariza todo el septum, se va de forma de derecha a izquierda hacia abajo, y vemos cómo se va a despolarizar todo pues, todas las cavidades ventriculares. Entonces, como lo hemos venido diciendo, ¿qué cambios o qué va a producir que se altere esa actividad de marcapaso? Entonces, el nervio vago va a liberar acetilcolina a los nodos sinoauricular y auriculoventricular, lo que va pues que va a volver más lenta esa actividad de marcapaso intrínseca. En primer lugar, va a disminuir la corriente F en el nodo sinoauricular, reduciendo esa pendiente de despolarización de la fase 4. En segundo lugar, la acetilcolina va a abrir los canales de conductancia relativas al potasio, o sea, los que van a mantener el voltaje de la membrana en reposo. Y en tercer lugar, va a reducir la conductancia del calcio a través del nodo sinoauricular, lo que va a disminuir la pendiente de despolarización de la fase 4. Juntados estos tres mecanismos, lo que vamos a tener es una disminución en la frecuencia cardíaca al volver más negativa al mantener despolarizada la fase 4 o al cambiar la pendiente de despolarización de la fase 4, llevando a que se dé una conducción más lenta a nivel de los miocitos. En cuanto a las catecolaminas, entonces la inervación simpática del corazón es abundante, libera sobre todo noradrenalina. Las catecolaminas van a actuar sobre los receptores beta 1, como lo podemos ver en la gráfica beta 1 adrenérgicos, lo que va a producir es un aumento en la frecuencia cardíaca por dos mecanismos. En primer lugar, vamos a aumentar la corriente F de las células nodales, lo que va a incrementar esa pendiente de despolarización de la fase 4. Y en segundo lugar, las catecolaminas aumentan la corriente de calcio. Con el incremento de la corriente de calcio, lleva a que el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular aumenten esa pendiente de despolarización y esto vuelva el umbral más negativo. Las catecolaminas también aumentan la fuerza de contracción y decimos que tienen un efecto inotrópico positivo. Es decir, el músculo, lo que van a hacer las catecolaminas, como lo hemos venido hablando en las otras sesiones, es que se va a aumentar la concentración intracelular de calcio, llevando a que se dé una regulación a través de los canales de calcio y que se dé una salida del calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma, aumentando las concentraciones.
Y esto pues va a aumentar y va a estar, va a haber mayor disponibilidad de calcio intracelular para que se dé la contracción de una forma más fuerte y efectiva. Siguiendo con la presentación, hablemos un poco del electrocardiograma. Entonces, William Eaton ganó en 1924 el Premio Nobel de Medicina al descubrir pues, todos los cambios que producían o los cambios eléctricos del corazón a través del electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta clínica que permite medir cómo está la actividad eléctrica del corazón y es un registro de las señales extracelulares producidas en esos potenciales de acción. Y vamos a tenemos 5 ondas, entonces la onda P, la onda R, la onda Q, la onda S y la onda T, que van a corresponder a la despolarización y la repolarización de las cavidades cardíacas, y vamos a tener algunos segmentos, que es el tiempo que va a tardar en que se dé una fase, pues que se den las fases del potencial de acción. Para obtener un electrocardiograma tenemos 12 derivaciones que es colocando los electrodos en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores y 6 localizadas en el tórax de una forma estándar. A diferencia, bueno, al combinar estas derivaciones, lo que vamos a tener es que van a registrarse cambios en las ondas y en los potenciales de membrana que se van a representar en el electrocardiograma. Entonces, las fluctuaciones en el voltaje extracelular registradas por cada derivación varían desde fracciones de milivoltios hasta algunos milivoltios hasta varios milivoltios. Y estas fluctuaciones las vamos a llamar ondas. La onda P, que es la onda inicial, o lo que vamos a ver es que se da la despolarización del músculo de la aurícula derecha y luego de la aurícula izquierda. El complejo QRS representa la despolarización del músculo ventricular y la onda T representa la repolarización de ambos ventrículos. Finalmente, y rara vez podemos ver una onda U que puede reflejar la repolarización del músculo papilar. Continuando con el electrocardiograma, entonces para registrar esos vectores y esos cambios en la corriente, vamos a tener que hay un vector eléctrico dependiente de tiempo en el corazón, pues que va a constituir todo el electrocardiograma y va a ser un sistema de derivaciones en 2 planos que van a estar el plano frontal y el plano que va a estar definido por las derivaciones de los miembros y el plano transverso que es perpendicular a las derivaciones precordiales. Cada derivación es un eje y cada uno nos va a dar un ángulo y nos va a proyectar una zona específica del corazón. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, el dorso y las extremidades se complementan para formar un triángulo que vamos a denominar el triángulo de Eaton-Venn, con un vértice que va a ser la ingle. El cuerpo es un conductor de volumen eléctrico con una conducción eléctrica a través de pues, las extremidades, donde vamos a tener el brazo izquierdo que va a simular la articulación del hombro izquierdo, el brazo derecho que va a simular la articulación del hombro derecho, y por conveniencia la pierna izquierda va a representar la ingle. El cuarto electrodo de las extremidades, que es el que se conecta en la pierna derecha, se va a usar como un polo a tierra. Entonces, las 3 derivaciones en los miembros se van a representar pues, con los números romanos. Entonces, la derivación 1 es la conexión positiva del brazo izquierdo con la conexión negativa del brazo derecho, como lo podemos ver en la gráfica de la izquierda. Y esta derivación define un eje en el plano frontal a 0 grados. La derivación 2 es una derivación positiva en la pierna izquierda y negativa en el brazo derecha, y esta va a definir un eje en el plano frontal de 60 grados. Y la derivación 3 es una derivación positiva en la pierna izquierda, negativa en el brazo izquierdo, y va a definir un eje en el plano frontal de 120 grados. Luego tenemos las otras derivaciones, que es la derivación ABR, que es una conexión positiva en el brazo
derecho con una conexión negativa definida como el corazón. Pues el corazón es el que va a definir esa parte negativa y va a dar un eje que va a estar en el plano frontal en 350 grados. La A minúscula de la derivación va a representar el aumento y la B representa que es una derivación unipolar. La derivación ABL es una conexión positiva del brazo izquierdo con una conexión negativa en el medio del corazón, como lo dijimos anteriormente, y el eje va a ser un eje en el plano frontal de menos 30 grados. Y por último tenemos la ABF, que es una conexión positiva en la pierna izquierda y una conexión negativa en medio del corazón, que me va a dar un eje en más 90 grados. Entonces, teniendo estos ejes, vamos a tener unas derivaciones que van a variar en el plano frontal desde menos 30 a menos 120 grados. En cuanto a las derivaciones precordiales, como las veíamos anteriormente, van a estar definidas B1, B2, B3 hasta B6, y lo que va a significar la B es que son derivaciones unipolares que me van a dar el plano transverso del corazón. Continuando con el tema de la charla, entonces vamos a hablar de las arritmias y las podemos clasificar en dos grupos grandes. Entonces, las arritmias de generación, que van a estar constituidas por que van a ser las arritmias de marcapasos, alteraciones en los marcapasos, y las arritmias por alteración o por focos ectópicos que van a conducir a que se produzcan algunas arritmias. Y la otra es la propagación, donde vamos a tener las arritmias por la entrada y los bloqueos. Hablemos inicialmente de las arritmias de generación. Entonces tenemos que, pues inicialmente tenemos que saber que tenemos un ritmo sinusal, que es el que va a llevar el paso y que es el ritmo normal del corazón, donde tenemos una onda P, un complejo QRS, una onda T, de una morfología habitual, y cualquier alteración en esta morfología va a llevar a que hablemos de una arritmia. Pueden ser alteraciones en la conducción, alteraciones en la frecuencia, alteraciones en los intervalos, y puede ser alteraciones en el ritmo en el que se presentan estas. Entre estas, las alteraciones del ritmo sinusal, podemos encontrar que tenemos un ritmo sinusal como una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal. Entonces, los cambios en la frecuencia de disparo del nodo sinoauricular van a deberse a estos estímulos nerviosos que ya revisamos, a cargo de la acetilcolina y de los receptores beta adrenérgicos, donde tenemos que podemos presentar una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal. Mauricio. Mauricio. Sí. A ver, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Listo, entonces, digamos, un resumen de lo que es el electrocardiograma, que estuvo muy bien explicado, toda la parte de fisiología y la parte del electro. Entonces, básicamente, entonces, el electrocardiograma lo que nos muestra es toda la parte eléctrica del corazón, como ya se dijo. Y lo que hay que entender es que cada derivación es como si miráramos el corazón y su despolarización, o sea, su actividad eléctrica desde un punto de vista diferente. Por eso las ondas en una parte, en algunas derivadas pueden ser positivas y en otras derivadas van a ser negativas. No es que sea diferentes ondas las que estemos viendo, sino que cada derivada está mirando la despolarización y repolarización del corazón desde un punto de vista diferente. Entonces, eso es lo primero. Entonces, las derivaciones, pues, lógicamente, D1 mira todo lo que va de derecha a izquierda, va a ser positivo en D1, y en ABF todo lo que va de arriba hacia abajo va a ser positivo. Igual como ya lo dijo muy bien Mauricio, entonces, cada derivación de 2, de 3 ABF, dependiendo si se dirige de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, puede ser positivo o negativo en esas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las derivaciones están mirando siempre lo mismo, pero desde un ángulo diferente, y por eso vamos a tener ondas diferentes. Algo, digamos, al ritmo sinusal, que es fundamental. El ritmo sinusal, pues lógicamente el ritmo normal, que se origina en el nodo sinusal. Entonces, para que sepamos 3 puntos claves para saber qué es un ritmo sinusal. Primero,
hay una onda P que precede a todos los QRS, que el intervalo PR es constante y generalmente dentro de los rangos normales. Y tercero, que la despolarización de esa onda P sea la adecuada, o sea, que se esté originando en el nodo sinusal. Para eso tenemos que tener una onda P que es positiva en D1, en ABF, en D2, y va a ser siempre negativa en ABR, porque claramente se está despolarizando en el sentido contrario a ABR, porque ABR, como dijo Mauricio, va, digamos, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que queda a menos 150 grados, y la despolarización auricular precisamente es todo lo contrario, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, entonces siempre va a ser negativa en ABR. El tercer electro que tenemos ahí como bradicardia sinusal, ahí sí le diría que estoy un poco en desacuerdo, porque si usted ve claramente no hay una onda P que esté precediendo los QRS. Tenemos un ritmo que es relativamente regular con un QRS angosto, pero no se ve una clara onda P. Entonces esto es lo que llamamos un ritmo que es nodal. Quiere decir que la aurícula no se está despolarizando primero, sino el ventrículo se está despolarizando en forma las dos ramas, porque por eso nos dan QRS angosto, tanto la rama derecha como la rama izquierda de las vejizas nos están despolarizando al mismo tiempo, pero sin tener una onda P previa. Entonces este ritmo, debido a que el nodo el nodo sinusal tiene alguna disfunción o por medicamento o lo que sea, su capacidad de despolarización es muy lenta. Entonces el ritmo, el nodo auriculoventricular toma el comando del ritmo y nos da este tipo de ritmo. Si quiere, continuemos. Entonces, continuando, la descarga de la actividad dependiente de la despolarización, y es esto, cómo se van a producir esas extrasístoles y esas alteraciones, y que pueden llevar a que se produzcan arritmias que pueden ser potencialmente fatales, es porque la célula tiene un periodo un periodo refractario donde, por más que se estimule, no va a poderse despolarizar, porque están los canales cerrados o inactivos, y vamos a tener una fase donde tenemos un periodo refractario relativo, donde si se da alguna estimulación o si se aumenta el potencial de membrana, puede llevar a que se conduzca un nuevo potencial de acción, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, un potencial de acción lento, lo que va a llevar a que se produzcan esas extrasístoles y esos focos, pues esas arritmias que pueden llevar a que se produzcan otro tipo de arritmias más peligrosas. Entonces, como lo podemos ver acá en esta diapositiva, se pueden producir extrasístoles. En la gráfica de la parte superior se evidencia una única extrasístole auricular. La onda P de este latido condujo o produjo una conducción que llevó a que se diera una conducción eléctrica en el ciclo cardíaco demasiado temprano, y podemos ver un PR que está acortado. Con esto y podríamos decir, o con la duración de ese periodo PR, perdón, vamos a definir que ese es un latido ectópico que se produjo cerca del nodo aurículo ventricular, sí. Y vamos a interpretarlo, o pues vamos a ver que se produce una pausa compensatoria, o vemos que ese intervalo entre una contracción y la otra va a estar aumentado, y esto lo vamos a denominar una pausa compensatoria. Y esa pausa compensatoria se origina cerca del nodo sinusal, y es porque el impulso tuvo que viajar a lo largo de una cantidad considerable de músculo auricular antes de descargar ese nodo sinoauricular. En consecuencia, el nodo sinoauricular va a descargar en una fase del ciclo más prematuro, lo que hace que se dé esa apariencia del intervalo corto.
Otra característica de estas arritmias es que podemos tener un déficit de pulso, y es que el corazón se contrae antes de que los ventrículos se llenen. Entonces, en el examen físico podemos evidenciar que vemos esas extrasístoles, pero como las cavidades no se han llenado, se produce, pues hay ausencia de pulso cuando lo comparamos con el electrocardiograma. Perdón. Siguiendo, pues vamos a hablar un poco de las extrasístoles ventriculares. Entonces, las extrasístoles ventriculares, como lo hemos venido hablando, van a estar un poco más abajo, van a ser más lentas y van a producir unos complejos QRS que habitualmente son prolongados, y la razón de esta prolongación es que el impulso principalmente pasa a través de las vías del sistema de Purkinje. El complejo QRS tiene un voltaje más elevado. Vamos a ver un complejo QRS más elevado que el ritmo normal. Y eso lo vemos es porque pasa a través de los ventrículos de una manera casi simultánea en los dos ventrículos. Y después de casi todas las extrasístoles vamos a ver una onda T que tiene una polaridad de potencial eléctrico que es negativa o que está inversa al potencial de acción al potencial del complejo QRS. Esto, pues, ¿y cuál es la significancia de las extrasístoles ventriculares? Es que las personas que tienen un número significativo de estas extrasístoles ventriculares tienen a menudo una probabilidad mucho mayor de las personas que no las presentan de presentar una fibrilación ventricular o muerte y posteriormente una muerte súbita que se inicia muy probablemente después de que se da esa extrasístole ventricular. Y este desarrollo es porque se produce durante el periodo vulnerable para producir una fibrilación ventricular que es inmediatamente, o el tiempo o en el momento en el que se puede desarrollar, es inmediatamente al final de la onda T, cuando los ventrículos están saliendo de ese periodo refractario. Hablemos un poco de alteraciones del intervalo QT y el QT prolongado. Entonces, los trastornos que retrasan la repolarización del músculo ventricular después del potencial de acción van a provocar unos potenciales de acción ventriculares prolongados y por lo tanto un intervalo QT prolongado que va a llevar o la importancia clínica de ese potencial, de ese intervalo QT prolongado, es que se puede producir una arritmia ventricular que se denomina pues, la torsión de puntas, y es lo que podemos ver al final del electrocardiograma de la parte inferior izquierda. Entonces, los trastornos de repolarización cardíaca que conducen a un síndrome de QT prolongado o largo pueden ser hereditarios o adquiridos. Las formas congénitas de estos trastornos son causadas por mutaciones en los genes de los canales de sodio y de potasio, y se han identificado al menos 10 mutaciones diferentes en estos genes que van a provocar grados variables de la prolongación del QT. Entre los dos principales tenemos la mutación del gen HRG, que es es el gen del canal de potasio que se localiza en el cromosoma 7, y la mutación del SCN5A, que es el gen de un canal de sodio que se va a localizar en el cromosoma 3. Los pacientes con estas variantes congénitas pueden sufrir episodios de síncope, o la manifestación clínica pueden ser síncopes, y aproximadamente el 10% de los niños que tienen síndrome de QT prolongado pueden morir de forma súbita sin ningún síntoma previo. Las formas adquiridas van a ser más frecuentes, no en nuestra población, y esto se debe a alteraciones en los electrolitos como la hipomagnesemia, la hipopotasemia, la hipocalcemia, o la administración de fármacos antiarrítmicos como la quinidina, o los antibióticos como las fluoroquinolonas o los macrólidos. Ahora, hablando de la taquicardia paroxística, entonces tenemos la taquicardia paroxística auricular o taquicardia supraventricular, y la taquicardia ventricular. Esta pues es un fenómeno debido a que hay un foco irritable o irritado que va a convertirse como en la zona de marcapasos, y que va a llevar el ritmo pues va a convertirse en un foco de marcapaso que es el que va a determinar el ritmo pues, del paciente.
Esto habitualmente pues se da de una forma súbita. La característica es que los paroxismos son de una manera súbita y terminan como comienzan, es decir, terminan de una forma súbita y puede provocar, o se pueden interrumpir por cuando se provoca un reflejo vagal. Durante los latidos vamos a tener que las ondas P, perdón, van a estar invertidas antes de cada uno de los complejos QRS y las ondas P están superpuestas casi que a la onda T. Entonces va a ser muy difícil diferenciar la onda P de la onda T. La taquicardia paroxística del NOVA B o taquicardia supraventricular, como lo veníamos diciendo, es la taquicardia que pues habitualmente no es una enfermedad muy grave y como pues si la identificamos a tiempo y le damos el manejo oportuno, no vamos a tener una repercusión a nivel de la hemodinámica del paciente. A diferencia de la taquicardia ventricular, donde es potencialmente fatal y en primer lugar aparece o sea, es tan grave que puede ser o es secundaria a una alteración isquémica grande a nivel de los ventrículos si no se da una adecuada función ventricular. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un ejemplo de una vía de conducción accesoria. Conduce un potencial de acción directamente desde las aurículas, el tabique ventricular y despolariza parte del músculo septal antes de que se dé la despolarización del nodo AB, y como resultado de esta despolarización temprana vamos a ver un complejo QRS más ancho de lo normal. También vamos a ver algo que nos ayuda a reconocer, que es la onda delta, que se da como consecuencia de una despolarización temprana o de una preexcitación, y a menudo esta arritmia se va a manifestar con una taquicardia supraventricular o una fibrilación auricular. Pero pues ya hemos venido hablando del fenómeno de reentrada. Entonces, la reentrada es un trastorno en la conducción que puede llevar a la aparición de un foco independiente de marcapaso. Ocurre cuando la onda de despolarización pasa de un circuito aparentemente sin fin, es un círculo. Entonces, lo que vemos es que hay algunas células que, como lo vemos en la gráfica de la izquierda, tenemos unas células sanas y unas células que van a estar afectadas por alguna isquemia o algún trastorno, lo que va a llevar a que se dé como un bucle de conducción cerrado, una región de bloqueo unidireccional y una conducción del potencial de acción suficientemente lenta alrededor de ese bucle. Y lo que va a hacer es que llegan al sitio afectado y se devuelve. O sea, hay un bloqueo unidireccional y por ahí no puede pasar y se va a generar un círculo cerrado de esa conducción. Y pues para terminar, hablando de las taquiarritmias, entonces la fibrilación ventricular, la arritmia cardíaca es la arritmia cardíaca más grave. La fibrilación ventricular se debe a impulsos cardíacos que se producen de manera errónea en el interior del ventrículo, y lo que va a generar es que por una retroalimentación se van a devolver las ondas y se va a dar una actividad eléctrica desorganizada, como lo podemos ver en el electrocardiograma. Y pues, ¿qué nos dice la AJA del manejo de las taquiarritmias? Entonces, inicialmente debemos mantener una vía aérea permeable, administrar oxígeno, tener un monitor cardíaco y vigilar pulso, tensión arterial, oximetría y, en lo posible, tener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Con esto, pues, evalúo el ritmo. Si presenta o no presenta ondas P, puedo estar ante una taquicardia sinusal y, pues, nada, hay que tratar la causa. Si presenta compromiso de la parte cardiovascular, entonces tengo que ir y mirar el QRS. Dependiendo del QRS, si es ancho o estrecho, voy a definir el manejo. Entonces, si el QRS es estrecho, puedo estar frente a una taquicardia supraventricular, y si tengo un acceso venoso, el medicamento de elección acá sería la adenosina, pero si no tengo un acceso venoso, debo considerar la cardioversión. Cuando tenemos una taquicardia que compromete la parte hemodinámica del paciente y el complejo es ancho, posiblemente sea una arritmia
ventricular y debo hacer cardioversión y se recomienda consultar con el experto antes de cualquier otro manejo farmacológico. Y esta es una de las principales características o diferencias que tenemos en el algoritmo de manejo de la AJA con respecto a las taquiarritmias, pues al algoritmo de las guías 2015. Cuando tenemos complejos, pues cuando tenemos una taquicardia y el paciente no tiene signos de choque, debemos evaluar si la taquicardia es supraventricular y si no hay compromiso del estado hemodinámico, podemos hacer maniobras vagales y en dado caso podríamos utilizar la adenosina si contamos con un acceso IV. Si el complejo es ancho, posiblemente sea una taquicardia ventricular sin compromiso hemodinámico y se recomienda o puede ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante por un fenómeno de reentrada que en este caso podríamos iniciar manejo con adenosina y recomiendan consultar con el experto para continuar con el manejo. Ya para terminar, hablaremos de los bloqueos. Entonces, los bloqueos, pues, en este caso tenemos el bloqueo sinauricular. Es un caso poco frecuente, se produce como una alteración en la conducción del nodo sinusal y como podemos ver en la imagen, tenemos una interrupción súbita de la onda P con un consiguiente parada que va como a reactivar ese corazón y va a iniciar nuevamente el ciclo cardíaco. Posteriormente tenemos los bloqueos sinauriculares, que es el bloqueo AB en primer grado, donde vemos que se va aumentando el intervalo PR, donde normalmente tenemos un intervalo que es entre 160 milisegundos y podemos observar este tipo de bloqueos cuando el intervalo PR es mayor de este valor. Luego tenemos el bloqueo en segundo grado que lo podemos clasificar en MOVITS 1, MOVITS 2. Lo que vamos a ver es que se va produciendo un alargamiento hasta que no se produce una onda P y no se da la conducción. Y luego el bloqueo completo donde vemos una forma desorganizada donde se conducen unas P y otras no se conducen. Ya para los mensajes de llevar a casa, entonces las bases fisiológicas de las arritmias son el primer paso para realizar una intervención segura y eficaz. Las arritmias son el 10% de las alteraciones cardíacas en la UCI pediátrica, por lo que es importante conocer y mantener actualizados los algoritmos diagnósticos y de manejo, y se debe integrar los mecanismos fisiológicos para, en caso de refractariedad, buscar alternativas en el manejo, siempre con un manejo inter y multidisciplinario con intensivista pediatra, cardiólogo pediatra y electrofisiólogo pediatra. Muchas gracias.